Hola corazones, bienvenidos a Crónicas del Amor. Aquí, cada historia es un viaje donde la pasión y el destino se entrelazan más allá de las diferencias. Comencemos con la historia de hoy. La mancha del destino. El sol del mediodía en la Provenza caía sobre la Villa La Flor, pero su luz dorada no alcanzaba a disipar la sombra de la desesperación que cubría a su dueña. Doña Isabel de Montaigne, de 23 años, era una mujer de belleza austera y linaje inmaculado, pero su vida se había convertido en un naufragio silente. Tras la muerte de su padre, el barón de Montaigne, las deudas acumuladas por el juego y las malas cosechas se rebelaron con la ferocidad de un lobo. La Villa La Flor, con sus campos de lavanda y sus viñedos antiguos, estaba a punto de ser subastada por los usureros de Marsella. «Hija mía», sollozó su tía, Madame Dubois, una mujer de nervios frágiles y moral elástica. «Debemos huir, los acreedores llegarán mañana, nuestro nombre será la burla del condado». Isabel, sin embargo, no huyó. Se sentó en el despacho de su padre, rodeada de libros de cuentas vacíos y la ceniza de una herencia dilapidada. Su honor era su única moneda. En medio de esta ruina apareció el salvador inesperado, don Luis Moreau, el mercader más próspero del puerto de Marsella. Luis Moreau no poseía un apellido noble, pero sí un caudal incalculable amasado en el comercio de sedas y especias con el lejano oriente. A sus 45 años era un hombre de manos callosas y mirada penetrante que había sufrido el desprecio social de la nobleza por su origen humilde. Luis Moreau envió una misiva concisa a Madame Dubois, con un ultimátum tan frío como el mármol. «Yo pagaré todas las deudas del barón de Montaigne, y la Villa La Flor conservará su nombre y su linaje. A cambio, doña Isabel me entregará su mano en matrimonio en el plazo de una semana. No exijo amor ni dote, exijo el honor de su apellido para mi linaje, y que ella cumpla la penitencia de mi desprecio». El pacto era humillante. Luis Moreau quería casarse con la nobleza arruinada no por afecto, sino por venganza social. Él buscaba comprar el estatus que la sociedad le negaba, y sabía que Isabel, atada por la deuda de sangre de su padre, no podría negarse. «Es un sacrificio heroico, Isabel», exclamó Madame Dubois, secándose las lágrimas de alivio. «Él salvará la villa, él nos dará el pan en la mesa, usted será su esposa». «Seré su prisionera, tía», replicó Isabel, su voz apenas un susurro de furia contenida. «Él no busca una esposa, busca una esclava de su ambición». Isabel aceptó. Ella se casaría con Luis Moreau, el hombre que la había comprado. Pero su honor de noble le impedía la resignación. Ella se prometió a sí misma que, si su vida era la moneda de la hacienda, su espíritu jamás sería propiedad del mercader. La boda se celebró en la Villa La Flor. Fue una ceremonia fría, sin pompa, oficiada por un capellán tembloroso. Luis Moreau, vestido con un traje de terciopelo oscuro que gritaba su riqueza, era la encarnación del triunfo sin alegría. Isabel, con el vestido de novia de su madre, parecía una estatua de hielo en el altar. La noche de bodas fue un silencio helado. Luis Moreau ni siquiera se acercó a la doncella. Se sentó junto a la ventana del gran salón, fumando un puro y observando las sombras de los olivos. «Usted es la marquesa de mi caudal, Isabel», dijo Luis Moreau sin volverse. «Yo he comprado el honor de su apellido. Yo he pagado por el silencio de la sociedad». «Y yo, señor, he cumplido la deuda de mi padre», replicó Isabel, su voz firme a pesar de la humillación. «Pero mi alma no está en venta». Luis Moreau, al escuchar su firmeza, sonrió con una amargura helada. «Su alma, marquesa, me tiene sin cuidado. Yo solo exijo que cumpla su papel, el de dama de honor que presuma de mi riqueza. Pero usted pagará el precio de su linaje arruinado». El precio, reveló Luis Moreau, era que Isabel debía vivir en la Villa La Flor, donde él la visitaría una vez al mes para inspeccionar su propiedad y exhibirla en los círculos sociales.
Él, por su parte, continuaría viviendo en Marsella, dedicado a sus negocios y a su antigua amante, una mujer de reputación dudosa, pero de fuego y pasión que él no estaba dispuesto a abandonar. Usted es la fachada de mi respeto social, marquesa, concluyó Luis Moreau con una crueldad metódica, y yo su cárcel de seda. El matrimonio, por venganza, está sellado. Isabel es la esposa de un hombre que la desprecia, y su única compañía es la humillación y el silencio de la villa. Pero el destino de Luis Moreau está a punto de desatarse. Un simple accidente en el puerto de Marsella cambiará el rumbo de la venganza. La historia continúa. El silencio forzado de la Villa La Flor se rompió 2 meses después, no por la voz de Isabel, sino por un telegrama urgente llegado desde Marsella. El buque mercante de Luis Moreau, regresando con una carga de especias exóticas, había sufrido un accidente catastrófico en el puerto. El propio Luis, supervisando la descarga con su rigor implacable, había quedado atrapado bajo un cargamento de madera de ébano. El doctor Fournier, médico de la familia, confirmó el diagnóstico con una solemnidad cortante. Luis Moreau había sobrevivido, pero la caída le había provocado una parálisis total de cintura para abajo. Era un cadáver de la vida, con la mente intacta y el cuerpo inerte. La noticia corrió por Provenza con la velocidad del fuego en el pasto seco. Para la nobleza era el juicio divino sobre la arrogancia del mercader. Para Isabel era el destino que tocaba a su puerta con una oportunidad inesperada. «Es un milagro de la providencia», sollozó Madame Dubois sin poder ocultar su alivio egoísta. «Ahora usted es la dueña de llaves, Isabel. Con el esposo inmóvil, usted puede asegurar la transferencia de los bienes». Pero Isabel no buscaba el oro. Ella recordó el pacto humillante. «Usted pagará el precio de su linaje arruinado». Ahora, el precio había sido pagado, no por ella, sino por el destino. Isabel se vistió de luto riguroso, no por tristeza, sino por deber y decoro. Ella se dirigió a Marsella con la firmeza de una reina que va a reclamar su trono. En el hospital encontró a Luis Moreau. Él yacía en una cama, su rostro cadavérico, pero sus ojos penetrantes ardían con una furia helada y aterrada. Su imperio de acero había sido reducido a un cuerpo de barro. «Marquesa», murmuró Luis, su voz apenas un susurro cargado de odio y miedo. «El destino me ha dado una burla cruel. Ahora usted es libre, el pacto se ha roto. Huya, marquesa, váyase con su dote, su nombre estará libre de la vergüenza de un lisiado». Luis esperaba ver en sus ojos alivio, avaricia o repulsión, pero Isabel solo mostró serenidad y deber. «Señor», replicó Isabel, su voz firme como el acero de Toledo, «el pacto de sangre ha terminado, pero el pacto de honor permanece. Yo no huyo de la adversidad, Luis, yo no soy una rata que abandona un barco que se hunde». «Pero usted me desprecia», siseó Luis con un dolor más profundo que la herida física. «Usted ha cumplido el precio de la humillación, ahora puede tomar su libertad». «Yo no la tomaré, Luis, yo la adquiriré», dijo Isabel, acercándose a él con la autoridad de la dueña. «La Villa La Flor y su apellido ya no serán la mancha de mi linaje, serán el cimiento de mi honor. Yo no lo abandonaré, yo lo custodiaré por el deber de mi nombre y la dignidad de la mujer que usted compró». En ese instante, Luis supo que el destino había traído la venganza más sutil y cruel que él jamás pudo haber imaginado: la lealtad forzada de la nobleza. Su prisionera se había convertido en su carcelera. Isabel ha tomado el control. Luis es su prisionero. Pero la venganza de Isabel no será rápida y brutal, sino lenta y metódica. Ella usará su nuevo poder para limpiar la mancha de su linaje, humillando a Luis con su propia nobleza.
El regreso de Luis Moreau a la Villa La Flor no fue un triunfo de la vida, sino el traslado de un cuerpo inerte envuelto en el silencio de la derrota. Luis fue instalado en los aposentos principales, su cuerpo inmóvil y su mente penetrante forzado a la vigilancia pasiva. Isabel, por su parte, asumió el rol de marquesa de facto con una frialdad metódica que alarmó a la servidumbre. Ya no era la doncella humilde, sino una autoridad de hierro envuelta en seda de luto. Su primer acto fue enfrentar a Luis en su alcoba. «Luis», dijo Isabel, sentada junto a su cama, con la voz firme que él había oído la noche de bodas. «Nuestro pacto de conveniencia se ha roto. Yo no estoy obligada a esta cárcel». «Y yo no tengo la fuerza para detenerla, marquesa», replicó Luis, su voz áspera por la furia contenida. «Huya, Isabel, o quédese para saborear mi humillación con el vino de Provenza». «Yo no saboreo la humillación, Luis, yo la destruyo», dijo Isabel, extrayendo una misiva sellada de su porpiño. «Esta carta es para su amante en Marsella, la mujer de fuego y pasión que usted no quiso abandonar. Le comunico que su acceso a su caudal y a sus aposentos ha sido revocado por orden de su esposa». Luis sintió un punzón de derrota. Isabel no buscaba el oro, buscaba la destrucción del orgullo que él había usado para humillarla. «Y en cuanto a mi libertad, yo la adquiriré en el juicio público», continuó Isabel sin piedad. «Yo no seré conocida como la noble arruinada que se casó con un mercader arrogante. Yo seré conocida como la mujer de honor que custodió el nombre y el caudal de un lisiado». «Es una calumnia, Ciceo Luis, usted busca el escarnio social». «Usted me condenó al escarnio del desprecio, Luis, y yo le ofrezco el escarnio de la rectitud». La venganza de Isabel se desató en los círculos sociales. Ella convocó a los terratenientes influyentes para una cena en la Villa La Flor. Luis, inmóvil en su silla de ébano, fue obligado a ser el anfitrión silencioso de la humillación. Isabel, vestida con su luto más riguroso y una joyería discreta, se presentó como la mujer de deber, la que había regresado del silencio para custodiar a su esposo enfermo. «Mi esposo, señores», declaraba Isabel con una tristeza de fachada, «me ha pedido que asuma el gobierno de la hacienda y que salve el caudal que su enfermedad amenaza». La nobleza, que había esperado ver el juicio de la providencia, se encontró con la dignidad inexpugnable de Isabel. La calumnia de su linaje arruinado se disipó y ella se convirtió en la heroína del deber. Luis, observando la fuerza y la astucia de su esposa, sintió que su corazón se abría a una admiración inesperada y peligrosa. Isabel no era solo una doncella hermosa, era una general en la guerra del honor. Isabel es la dueña del honor y la hacienda. Luis, inmóvil, es testigo de la destrucción metódica de su orgullo. Pero la nobleza de la Provenza no aceptará el ascenso de Isabel sin una batalla. El rival, don Felipe, está a punto de asestar el golpe de gracia. La ascensión de Isabel en los círculos sociales fue tan rápida como escandalosa. La nobleza de la Provenza no podía tolerar que la doncella arruinada se transformara en la salvadora del caudal del mercader. El escarnio se transformó en una guerra de prestigio. El principal rival de Isabel era don Felipe de Nemours, un terrateniente empobrecido pero de linaje inmaculado, quien había estado esperando la caída de Luis para adquirir sus valiosos viñedos. Don Felipe, con su cortesía viperina, se dedicó a socavar la reputación de Isabel a través de la calumnia. «La marquesa, señores», susurraba don Felipe en las tertulias de Marsella, «solo espera la muerte del lisiado para heredar la fortuna y entregársela a su amante de juventud. Ella es la arpía de la avaricia». La calumnia golpeó a Isabel en la médula de su dignidad. Ella había sacrificado su vida para limpiar el nombre de su padre. No toleraría que un noble holgazán manchara su honor adquirido.
En la hacienda, Luis Moró, atrapado en su silla, sentía el punzón de la culpa. Él había deshonrado a su esposa con su desconfianza, ahora un tercero la humillaba por su causa. «Isabel», murmuró Luis, su voz cargada de impotencia, «debe usted huir de este veneno, su reputación se pudrirá en el barro». «Mi reputación, Luis, es ahora el escudo de su hacienda», replicó Isabel, con una frialdad cortante. «Yo no huyo del barro, yo lo moldeo». Isabel, con la astucia que había aprendido en la escuela de la miseria, concibió un plan para destruir a don Felipe y restaurar el respeto de Luis. Ella sabía que don Felipe estaba en una situación financiera desesperada, vendiendo sus viñedos a escondidas. Luis, antes de su accidente, había comprado 2 letras de cambio de don Felipe, que vencerían en un mes. La ejecución de las letras significaba la ruina total de don Felipe y su linaje. Isabel se dirigió al despacho de Luis. «Luis», dijo Isabel, mostrando las letras de cambio de don Felipe, «yo usaré su caudal y su deuda para comprar mi respeto social». «¿Usted quiere ejecutar a don Felipe?», preguntó Luis con un asombro helado. «¿Sería la muerte social de un linaje de 300 años?» «Él ha intentado asesinar mi honor con la calumnia cobarde», replicó Isabel, sus ojos brillando con furia justiciera. «Yo solo le ofrezco la muerte honesta de sus deudas». Luis observó la fuerza vengativa de su esposa. Ella no era una santa, era una mujer de honor herido que cobraba su precio. «Yo le autorizo, marquesa, que la justicia de mi caudal sea la espada de su honor». Isabel, sin embargo, no ejecutó las deudas. Envió una misiva oficial a don Felipe, convocándolo a una audiencia secreta en la Villa La Flor, con una solemnidad que anunciaba la ejecución. Don Felipe llegó a la hacienda con el semblante de un condenado. Encontró a Luis inmóvil en su silla de ébano e Isabel sentada en el centro del salón con las letras de cambio desplegadas sobre una mesa de caoba. «Don Felipe», dijo Isabel, con una voz que no admitía réplica, «el juicio de su linaje se ejecutará en esta hacienda. Su deuda es un cadáver que la ley no puede ignorar». Don Felipe se arrodilló ante la belleza implacable de Isabel. «Marquesa», imploró, «tenga piedad, no condene a mi linaje a la mendicidad, le juro que la calumnia cesará». Isabel se inclinó, su rostro hermoso y severo. «Yo no busco la mendicidad de su linaje, don Felipe. Yo busco la restauración del mío. Le ofrezco un pacto de silencio y de honor». Isabel le propuso comprar sus viñedos por un precio justo, no para ejecutarlo, sino para salvar su patrimonio familiar. A cambio, don Felipe debía en público desagraviar su nombre y proclamar la nobleza de su carácter. Don Felipe, con lágrimas de alivio y vergüenza, aceptó el pacto. Isabel no buscaba la ruina, sino el reconocimiento de su dignidad. Isabel ha derrotado a sus enemigos con la astucia y la justicia. El honor de Montaigne está restaurado. Luis, prisionero de su inmovilidad, siente el afecto nacer en el silencio. Pero la relación entre ambos debe ahora transicionar de la venganza al verdadero afecto. La derrota de don Felipe no fue un escándalo, sino una victoria silenciosa para Isabel. Don Felipe, con el semblante de un hombre redimido, regresó a Marsella y se dedicó a proclamar en los círculos de la nobleza la rectitud de la marquesa, su sabiduría financiera y su inquebrantable deber conyugal. La marquesa de Valdepeñas, declaraba don Felipe en las tertulias, con una convicción forzada que se tornó sincera, es la dama de honor más grande de Provenza. Ella salvó el caudal de su esposo lisiado y restauró la dignidad de un linaje arruinado. El escarnio se transformó en admiración. Isabel, la doncella arruinada, se había convertido en la heroína del deber y la mujer de juicio que custodiaba la gran fortuna de los Moró. En la hacienda, Luis Moró era testigo de la rehabilitación social de su esposa.
Él, el mercader arrogante, había sido humillado por el destino y la enfermedad. Y ella, la doncella comprada, había usado el honor de su linaje para comprar su propia libertad y restaurar su nombre. Isabel, murmuró Luis una tarde, con una sinceridad que le quemaba el alma. Usted ha usado mi caudal para la justicia. Le pido perdón. Yo no la vi, solo vi el espejo de mi traición. Isabel, que le leía un tratado de comercio en voz alta, cerró el libro. El perdón no se pide con palabras, Luis, se demuestra con la fe. Luis, sintiendo el peso de su culpa, tomó una decisión inaudita. Convocó al doctor don Emilio y a Ledesma, el secretario, para una audiencia solemne en su alcoba. «Doctor», dijo Luis, su voz firme a pesar de la inmovilidad, «yo he condenado a mi esposa a una prisión de desconfianza. Ahora yo la libero de mi orgullo». Luis ordenó que se hiciera un nuevo testamento. Él cedería a Isabel la propiedad total de la Villa La Flor, los viñedos de Montaigne y una renta vitalicia considerable. Si ella decidía abandonarlo, tendría un caudal y un apellido honorable para rehacer su vida. «Luis», dijo Isabel, conmovida pero aún cautelosa, «¿por qué este gesto de generosidad inaudita?» «Porque, marquesa, usted ha demostrado que no ama el oro, ama la dignidad», respondió Luis con una sinceridad desarmada. «Y yo la he amarrado a mi inmovilidad y a mi desconfianza». No seré su verdugo. Isabel, al ver el sacrificio de su orgullo en los ojos de Luis, sintió cómo el hielo de su corazón se resquebrajara. El afecto que Luis le ofrecía no era el capricho del mercader, sino el amor redimido del hombre. «Luis», murmuró Isabel, su voz apenas un susurro, «yo no quiero su caudal, yo solo quería la prueba de su respeto. Usted la tiene, marquesa, y ahora usted es libre. Isabel es libre, con honor y caudal. Luis es un hombre redimido, pero prisionero de su cuerpo. El pacto de venganza ha terminado y un amor inesperado está a punto de nacer de las cenizas». La libertad adquirida de Isabel no trajo la huida que Luis esperaba, sino una presencia constante y devota. Isabel se dedicó a la administración de la hacienda con una pasión renovada y al cuidado de Luis con una ternura inaudita. «Marquesa», le dijo Luis una tarde, mientras ella le leía un tratado de viticultura. «Usted es libre. ¿Por qué se condena esta jaula de luto y enfermedad?» «Porque, Luis», replicó Isabel sin alzar la mirada del libro, «la libertad no es la ausencia de cadenas, sino la elección de ellas. Y yo elijo estar aquí, con usted». Isabel se sentó junto a él. Ella ya no veía al mercader arrogante, sino al hombre redimido, cuyo caudal de nobleza se había revelado en el fragor de la derrota. «Yo le amaba por su fuerza y su arrogancia, Luis», murmuró Isabel con una sinceridad brutal. «Y ahora le amo por su fragilidad y su arrepentimiento». Luis sintió que su alma se elevaba. El verdadero afecto no había nacido de la pasión, sino de la prueba de la adversidad. Pero la venganza aún reservaba un último cruel acto. Sor María de la Cruz, al descubrir el Nuevo Testamento y la redención del marqués, se consumió en la rabia codiciosa. Ella sabía que si Luis y Leonor consumaban su matrimonio con el afecto verdadero, el linaje se aseguraría y ella perdería la última esperanza de heredar. Sor María se dirigió a la alcoba de Luis. Ella encontró a Isabel dándole la medicina para el dolor. «Marquesa», exclamó Sor María con una falsedad piadosa, «mi hermano ha recuperado su juicio. Usted debe consumar este matrimonio. Usted debe darle el heredero que asegure el linaje». Isabel, sintiendo el punzón de su malicia, se mantuvo serena. «Sor María, el deber conyugal es asunto del lecho matrimonial, no de la boca de un tercero». «Pero el linaje, marquesa», insistió Sor María. Si mi hermano muere sin hijo, el caudal irá a la iglesia y usted quedará sin nada. El testamento es reciente, pero la ley de Dios es eterna.
Sor María, al no lograr su objetivo, recurrió al golpe bajo final. Además, siseó Sor María, señalando un mozo de cuadras joven que pasaba por la galería. El pueblo entero sabe que usted ha estado enviando misivas secretas a un terrateniente arruinado de Marsella. Usted es una adúltera de pensamiento. Isabel sintió la furia justa invadirla. Ella había honrado a Luis y su linaje, no toleraría la calumnia final. «Sor María», replicó Isabel con una autoridad atronadora, «usted ha confundido el deber conyugal con la esclavitud de la ambición. Yo he honrado a mi esposo con la lealtad y el perdón, y ahora usted pagará el precio de su calumnia». Isabel, con la fuerza de la marquesa, ordenó a la servidumbre que despidiera a Sor María de la hacienda. «Saquen a esta mujer de falsa piedad de la hacienda, y que se sepa que el honor de mi esposo no se compra con el veneno de una hermana codiciosa». Sor María, consumida por la derrota final, fue sacada del suspiro. Luis y Isabel han superado la prueba final. El amor ha nacido de la humillación y el marqués ha encontrado la fe en el corazón de su esposa. La restauración de su nombre ante Sevilla es el último paso. El exilio de Sor María fue el cierre simbólico del capítulo de la desconfianza. La hacienda El Suspiro, libre de la sombra de la piadosa malicia, se llenó del cálido silencio del afecto verdadero. Luis Moreau, aunque prisionero de su cuerpo, era un hombre libre en su alma. «Leonor», murmuró Luis una tarde, mientras Isabel le repasaba las cuentas de la cosecha, «la locura se ha ido de esta hacienda. ¿Qué hará usted ahora con la hacienda restaurada y el esposo redimido?» «El esposo redimido, Luis, enfrentará a Sevilla», replicó Isabel, cerrando el libro mayor con un golpe de autoridad. «Su penitencia final será la confesión pública. La sentencia moral se ejecutaría en el Casino de Sevilla, el templo de la élite, donde la calumnia y el chisme habían florecido». Don Rafael, de pie con la ayuda de un bastón de ébano, se presentó en el salón con Isabel a su lado. La presencia del marqués, cuya locura y bancarrota eran el chisme más jugoso de la temporada, provocó un silencio helado. «Caballeros», dijo don Rafael con una voz firme y grave, «he de confesar que la locura ha abandonado mi alma, pero la traición no lo hizo. Yo no padecí de demencia». Yo padecí de una corrosiva desconfianza que me llevó a traicionar el honor de mi esposa. El marqués, con la fuerza de la verdad, reveló la farsa de la locura, el juicio cruel que había impuesto a Isabel y la redención que ella le había ofrecido. Yo busqué la avaricia, ella me respondió con la lealtad y el deber, declaró don Rafael, alzando su voz con pasión sincera. Doña Isabel me ha salvado, no con oro, sino con el caudal de su alma. Y es por su rectitud que yo, don Rafael, marqués de Valdepeñas, cedo la tutela y la administración de esta fortuna a la única persona que la ha honrado, mi esposa, Isabel de Montaigne. La conmoción fue total, la victoria moral de Isabel fue absoluta. Isabel, al ver el sacrificio final del orgullo de Luis, se inclinó ante él y tomó su mano, no con la formalidad de la marquesa, sino con la ternura de la esposa. «Mi esposo, Luis Moreau», dijo Isabel a la asamblea, su voz resonando con la autoridad del afecto, «ha sido sanado no por la medicina, sino por la fe renovada. Su nobleza se ha revelado en su derrota. Luis y Isabel han ganado la guerra del honor. El afecto ha nacido del desprecio. El linaje de los Montaigne ha sido restaurado, y la fortuna de Luis será custodiada por la mujer que no la amó por el oro, sino por el deber. La historia concluye con la victoria final del afecto desinteresado».